hay personas que están llamadas por el Señor para servir. Y hoy me complace presentarles a nuestro Monseñor José Clavijo Méndez. Hola, Monseñor, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, gracias Enfoque y a ti por invitarme a esta, no sé cómo se llama, entrevista, podcast, yo no sé cómo lo van a llamar. La idea es conocer de su vida y este espacio va a ser para un homenaje por usted, por su servicio a nuestro departamento, a nuestra ciudad. Monseñor, hay muchas cosas, sobre todo es un nombre que escuchamos con mucha frecuencia en nuestras misas, en nuestro Monseñor José Clavijo Méndez, pero a mí desde el inicio me causa curiosidad cómo alguien escoge servirle a Dios. Yo estoy convencido de que es una llamada de Dios, incluso una llamada, como dice el libro del profeta Jeremías, una llamada desde el vientre de la madre. En eso no se manda uno ni el gusto de uno, no es como para escoger una profesión secular, sino que ya hay como un misterio en la llamada de Dios. Y en el caso concreto de mi vida, pues yo veo que Dios se las ingenió para convencerme, porque al principio me agradó, pero después salí corriendo y después volví. Desde pequeño, cuando me confesé por primera vez para hacer la primera comunión, algo me atrajo del sacerdote que me estaba confesando y algo me empezó a atraer de las figuras de los sacerdotes. No sé su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de tratar, no sé qué sería. Pero me empecé a sentir esa curiosidad. Claro, yo era apenas un niño de 8 años, todavía no cumplidos. Y entonces, después en otra confesión, que hubo una misión de sacerdotes en el pueblo, le consulté a uno de los misioneros qué tenía que hacer yo para ser sacerdote. Okay. Y desde entonces Dios fue poniendo ciertas cosas. Por ejemplo, una comunidad muy conocida en Colombia, los padres eudistas, fundaron un colegio seminario en mi pueblo. Yo estaba haciendo quinto de primaria. Y por cosas de la vida, el padre del seminario fue al colegio donde yo estudiaba, que era la escuela pública del municipio, y allí entonces hubo una entrevista a todos los muchachos de mi curso. Había una pregunta, ¿qué le gustaría hacer en la vida? Nos ponían un listado para chulear aquello que más le gustaría a uno hacer por orden de importancia. Entonces yo puse sacerdote, policía, y no recuerdo qué otra, porque eran 3 las opciones, sí. Entonces yo puse sacerdote. Al rato me llegó la invitación de la comunidad para vincularme a la vocacional del seminario. Y así empecé. Hice 5 años, los 5 años del bachillerato en ese colegio, como seminarista menor. En ese tiempo se llamaba así, seminario menor. Y cuando estaba para empezar el sexto, ese colegio lo acabaron. Okay. Los mismos padres decidieron cerrarlo porque en 5 años no había dado vocaciones. Entonces, los que quedamos unos poquitos nos llevaron a vivir en una casa en el Minuto de Dios. De ahí el colegio Minuto de Dios pasé yo al seminario mayor, alcancé a durar 1 año y medio, me entró una crisis con la vocación, me retiré, duré 11 años. Fuera, pero cerca de la iglesia, pero fuera de cualquier posibilidad de volver a la vocación. Y a los 11 años, en un contexto de retiro, volví a sentir la llamada y Dios me concedió regresar. Ya no a esa comunidad, ya fui recibido por el obispo de Valledupar y ahí terminé mi formación y allí me ordené como sacerdote. ¿Cómo recibieron sus padres desde un niño, desde los 8 años, que siente curiosidad por ser sacerdote? ¿Cómo fue esa comunicación con su familia? Pues no, ellos lo vieron como una cosa natural en el sentido de que mi papá no era muy amigo de que los muchachos estudiáramos, porque él tenía su idea de campesino, ¿no? Los muchachos era para trabajar en el campo y ayudarle a él, que ya estaba un poco viejo. En cambio, mi mamá sí hizo muchos esfuerzos porque estudiáramos. Ella fue la que se consiguió patrocinadores, amigas que le daban algún dinero para ayudar a pagar las pensiones. Entonces, mi mamá siempre apoyó, aunque en secreto. Ellos no decían nada de sacerdocio o no sacerdocio, simplemente era la oportunidad de estudiar. Pero lo aceptaron bien y luego mi mamá fue cambiando muy positivamente, mi papá también. Mi papá era muy religioso, mi mamá menos. Mi papá se alegró muchísimo y bueno, para él fue una alegría inmensa, sobre todo el día de la ordenación, ¿no? ¿Sí? Fue una alegría muy, muy grande para él.
¿En esos 11 años se alejó de la iglesia completamente o sentía conexión con Dios, pero ya no quería ser sacerdote? ¿Cómo fue eso? Lo que pasa es que estamos hablando de los años 60, 70, ¿no? Ok. Que fue una gran crisis en la iglesia. Como crisis de identidad, porque fueron también los años del Concilio Vaticano II, que puso patas arriba, perdonen la expresión, muchas cosas en la iglesia. Y una gran búsqueda. Yo participé mucho de eso, porque estaba bastante inconforme con la iglesia como era. Ok. Y eso fue lo que me llevó a salirme, ¿no? Yo andaba buscando otras formas de iglesia que fueran como las que, porque yo era muy buen lector, como las que yo leía en los libros que leía, ¿no? Sobre todo libros relativos a la Biblia. A mí me emocionó mucho el concilio, aún sin saber mucho de los temas del concilio, pero me emocionó porque fue un vuelco total para la iglesia. Y bueno, o sea, fue una retirada, como digo, de la idea de ser cura, pero no de la idea de iglesia. Entonces, en esos 11 años encontré ciertamente por lo que buscaba, así lo vi yo. Encontré una comunidad que me acogió, no una comunidad de curas, sino una comunidad de laicos. Había también algunos curas y algunas religiosas que me acogieron, y ahí encontré formas de ser iglesia que yo no sabía que pudieran existir. Porque cuando a mí me hablaban de comunidad, yo pensaba siempre en una comunidad de monjitas o en una comunidad tipo los franciscanos. Ok. Pero una comunidad con laicos, en su gran mayoría, yo no tenía ni idea que existían. Yo nunca necesité irme para otra iglesia. Nunca abandoné la iglesia católica como tal. Viví mi crisis, creo que positivamente, y Dios permitió que yo encontrara algo más parecido a lo que yo buscaba, pero siempre dentro de la iglesia católica. Estamos en esos primeros años en los que usted inició a ser sacerdote. ¿Se acuerda de su primera misa? Lo que pasa es que uno tiene muchas primeras misas. ¿Sí? Sí, pues de las primeras misas que celebré, tal vez recuerdo dos. La primera, con aquellas comunidades que me dieron acogida cuando entré en crisis con la iglesia. Con algunas de esas comunidades, esa fue la primerita celebración que yo tuve. Y la segunda, con la gente de mi vereda. Eso fue una fiesta popular. Esa celebración con mi vereda para mí fue también una gran primera misa. ¿Se acuerda de cómo fue el día de su ordenación? Sí, claro. Fue muy emocionante, realmente. Uno se prepara y reza, y bueno, estrenando hasta zapatos. Todo, pero sobre todo la vivencia litúrgica de la ordenación, los cantos. El obispo que me quiso siempre mucho, el obispo que me ordenó, siempre me quiso desde el momento en que yo llegué. A todos, por supuesto, nos quería a todos los seminaristas, pero conmigo fue, y yo lo sentí siempre así, muy especial. ¿Cómo se llamaba? José Agustín Balbuena Jáuregui. Ok. Para finalizar esa etapa de juventud, ¿hay alguna palabra que usted se diría a sí mismo? Valió la pena. Valió la pena toda esa crisis, valió la pena reencontrar el camino. Valió la pena incluso arriesgar, porque me tocó arriesgar sin contar con mi familia, no porque no me apoyaran, sino porque yo quería hacer las cosas por mi cuenta, como a mí me parecía. Mi familia me respetó. ¿Alguna vez usted imaginó que iba a ser obispo? No, ni lo quería. ¿No? No, eso no pasó. No pasó por mi cabeza, pero los padres, sobre todo los compañeros de diócesis, siempre me molestaban con eso. Cuando yo cumplí 63 años y no me llamaron para ser obispo, yo descansé, porque dije, ya de 60 años, ¿para qué van a llamar a nadie, no? Ya menos mal que descansé, yo no quería hacer ese tipo de responsabilidades. Y fue a los 63 años, cuando yo iba a cumplir 64 casi, que me llegó la llamada de la nunciatura. ¿Y cómo la recibió? ¿Se acuerda de esa llamada? Sí, claro que me acuerdo.
Pues la llamada no es problema, porque la llamada le dicen a uno que el nuncio necesita hablar con usted. Y entonces el nuncio dice, tiene que venir a Bogotá a hablar conmigo. No era hablar por teléfono, tiene que venir a Bogotá a hablar conmigo. Bueno, yo tenía unos compromisos, le dije, señor nuncio, pero tengo unos compromisos. ¿Puede ser la semana entrante? No puede ser la semana entrante. Entonces me tocó ir a la nunciatura, me entregó una carta, no me dijo nada, aquí le escribí al Papa. Tiene toda la mañana si quiere, ahí está la capilla, ahí hay agua. Si tiene que orar mucho o lo que tenga que hacer, pero tiene que responderle al Papa hoy mismo. En ese momento en el que le dicen, tómate tu tiempo para responderle al Papa Francisco, ¿qué pensaba usted? ¿Qué estaba haciendo? Me imagino orando, ¿qué le dijo el Señor? Pensé para mis adentros, Dios me dará la gracia y los dones que necesito para hacer lo que la iglesia necesite allí donde me manda, porque concretamente la carta del Papa era, no dice simplemente usted ha sido nombrado obispo, usted ha sido nombrado obispo para la diócesis de Sincelejo. ¿Sintió temor ante esa responsabilidad? Sí, todavía lo tengo. ¿Sí? Todavía no se me ha quitado. ¿Por qué? Porque es una cosa de Dios, ¿no? Eso no es como que a mí me nombraron alcalde y yo decido, ¿cierto? Yo tengo aquí la última palabra. No, eso no es así. Son varias cosas que hay que llevar adelante. Y todos los días en mi oración en la mañana yo le pido al Señor, dame la luz para este día, para que yo no le embarre, ¿no? Y ayúdame, fortaléceme, porque la carne es débil. ¿Cómo fue llegar a Sincelejo? ¿Cómo fue ese recibimiento? ¿Se acuerda de la primera vez acá? Sí, claro, no me voy a acordar. Como yo estaba en Valledupar, la avenida por tierra, ¿no? Y entonces un amigo de una comunidad de parejas de la parroquia donde yo había sido párroco antes de ir de rector al seminario, ofreció su camioneta para venir a traerme. Me vine acompañado de uno de los sacerdotes de allá y de una mujer, una hermana de comunidad que había sido muy colaboradora conmigo en las distintas responsabilidades que tuve. Y el matrimonio de este amigo que se ofreció para traerme. Cuando llegamos a la parroquia del Difícil, entonces ya entramos, yo no conocía al párroco, pero entramos y lo saludé. Le dije, padre, es para que me permita ponerme la sotana de obispo, porque yo venía vestido de cura, ahí en el Difícil me puse la sotana de obispo, y los padres me estaban esperando, y alguna parte del pueblo me estaban esperando, en todos los límites del departamento ¿De Sucre? entre Sucre y Bolívar, ahí en los límites. ¿Cuál fue ese primer reto que usted asumió desde Sincelejo, que sintió que Dios le dijo, esto lo tengo que hacer? No, pues los primeros días fueron incluso como de no saber qué hacer, ¿no? Encontrarme con una realidad que no sabía cómo se manejaba, porque yo decía, si a uno lo prepararan para esto, al menos le hicieran obispo auxiliar de otro obispo por un tiempo para uno aprender, pero era totalmente hacer lo que nunca había hecho ni sabía cómo se hace. Entonces lo primero pues era conocer, me dediqué a eso. Okay. Conocer las parroquias, conocer la curia, fue lo primero que hice para poder decir, o por lo menos poder saber por dónde empezar. Uh-huh. En todo su proceso, ya 10 años, 11, porque estamos en el 2026, 11 años, ¿ha sido más difícil construir iglesias o la comunidad? Bueno, iglesia se refiere a lo material. A lo material, sí. Lo material ha sido más bien poco vistoso. Esa parte pues ha sido más lenta. Y prácticamente yo vi que realmente lo que había que hacer era construir comunidad. Okay. Para construir comunidad, la evangelización. Y en eso me empeñé y en eso sigo empeñado. Que lo que hay que hacer es evangelizar, formar comunidades, porque luego vendrán los frutos, ¿no? Cuando uno siembra, por medio del evangelio, los frutos vienen después. Así no les toca verlos a uno. En lo material, ¿cuáles logros recuerda que se han construido en estos 10 años? Bueno, el primer año, la primera gran empresa que se emprendió fue la catedral. Ok. Claro, uno con la emoción de la posesión y de la gente y la fiesta, pues no se da cuenta. Después me hicieron saber los padres, que estaban siempre un poco apoyándome, la posesión se hizo con una catedral maquillada, pero la catedral hay que meterle la mano porque está que se nos cae encima.
Sí, ¿qué tenía? Vejez. Vejez. Vejez, y se había hecho poco para mantenimiento, ¿no? Con la ayuda del padre Alberto, que era el párroco, emprendimos la tarea de la catedratón. Y bueno, con el esfuerzo del padre Adalberto y yo ahí también al frente, pues logramos meterle a la catedral un trabajo fuerte. Los ingenieros nos dijeron, tienen catedral para 100 años. Luego tocaba meterle la mano al santuario del Señor en la villa de San Benito. Y bueno, para eso sí se había hecho un fondo, lo mismo que producía el santuario, y con ese fondo se trabajó todo lo que había que hacer, casi todo, porque no se logró hacer todo, pero sí lo más importante. Y últimamente, pues, gracias a Dios, ya que se despejaron se abrieron algunas puertas, logramos construir otra casa de encuentros, aprovechando ya una infraestructura que había aquí en la ciudad. Entonces, además de la Casa de Cristo Rey, a la que también se le metió una obra grande para conservarla, se logró acondicionar lo que era el colegio, el antiguo colegio Juanita García, como casa de encuentros y convivencias, con un auditorio muy bonito. Ahora, en la construcción de comunidad, ¿cuáles han sido esos logros para poder construir comunidad en un departamento como Sucre? Pues yo vengo de una diócesis que ha emprendido un proyecto evangelizador muy ambicioso. Okay. Y claro, ha sido un trabajo de 20 y pico de años, antes de yo ser ordenado obispo. En esos 25 años se logró una transformación de la diócesis a través de la evangelización, es decir, de construir comunidades, pequeñas comunidades. Cuando hablamos de pequeñas comunidades, como para traducirle también a todos, vendrían siendo comunidad juvenil, comunidad... ese tipo de comunidades, ¿cierto? Ese tipo de comunidades, sí. Claro, las comunidades de jóvenes son muy inestables, porque los jóvenes tienen que irse a estudiar afuera, se casan, cambian de proyecto de vida necesariamente, y entonces es más difícil una continuidad. Pero ya con adultos, por ejemplo, con parejas es más fácil, porque ya ellos son más estables y se puede hacer un proceso mucho más vivo, mucho más lento, porque aquí la lentitud no es un obstáculo para el crecimiento, todo lo contrario, cada semilla tiene su ritmo. Hay semillas que producen rápido y hay semillas que producen muy lento. Por ejemplo, sembrar una palma, para esperar cocos hay que esperar unos 13 años por lo menos. Okay. Entonces, la siembra siempre es un trabajo de mucha paciencia, de mucha perseverancia y de mucha constancia. Si uno se desespera, pierde. Sucre tiene, si bien varias festividades religiosas muy importantes, como lo puede ser la Semana Santa también en Tolú, como la viven. No podemos dejar de lado San Benito de Abad con la villa, que es un pedacito del Vaticano en nuestro departamento. ¿Usted cree que la comunidad en general valora este tipo de espacios que tenemos aquí? Yo pienso que a ese nivel, toda esa experiencia religiosa profunda, de lo que llamamos la religiosidad popular, es muy valioso. Y es tan valioso que es una mezcla de experiencia religiosa, experiencia de vida, cultura, música, comida, encuentros. Y claro, esos son una serie de procesos, todos en conjunto, como en un sistema, ¿no? Un sistema de un conjunto de procesos que, pues, eso es de una riqueza que de pronto no alcanzamos nosotros a apreciar. Valga el ejemplo, ¿no? Celebrábamos la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. De pronto vemos esas multitudes. Claro, la gente se apasiona, sí. Apasionados y realmente viviendo una experiencia religiosa a su estilo. Lo mismo pasa con la Semana Santa de Tolú. Para muchos es fanatismo, como diría, es incluso patrocinar la superchería, porque la gente no cambia, porque la gente celebra por la mañana la misa y camina de rodillas hasta determinados lugares, pero por la tarde le está pegando a la mujer y se está emborrachando. O la procesión la hacen con la copita de ron debajo del anda. Pero uno no sabe a nivel más profundo lo que está viviendo las personas. Ciertamente que hay que purificar todo eso que está mal.
pero no, eso no nos puede llevar a despreciar todo el resto. Los cambios que se operan en las personas son muy valiosos. ¿Cómo está el departamento de Sucre en la formación de sacerdotes? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué mensaje le dejaría todavía a esas personas que no se han decidido? Pues mire, lo veo dentro del proceso normal. Recién que llegué yo, la diócesis estaba pasando por una crisis. Y yo fui compañero de algunos de los sacerdotes ya más maduros que hay aquí en la diócesis, porque la segunda parte de mi formación como sacerdote fue en Barranquilla, en el seminario regional de Barranquilla. En el tiempo no había sino ese seminario para toda la costa. Entonces yo fui compañero del padre Nica, del padre Pacheco, del padre Mesa, que en paz descanse. Por tanto no llegué del todo sin a conocer lo desconocido, claro, ¿no? Claro. Pero en el seminario yo recuerdo que el grupo, después del grupo de Valledupar, el grupo de Cincelejo, era uno de los más grandes, que cada año llegaban al seminario. Pero gracias a Dios, con la ayuda del padre encargado de las vocaciones, logramos intensificar y mejorar un poco la calidad del tiempo previo a la llegada al seminario, y empezó nuevamente a crecer el grupito de seminaristas. Me encontré como unos 10 y muy pronto llegamos a 26. En este momento están alrededor de 20. Mi gran sueño es que todas las parroquias asuman el proceso evangelizador como la forma normal de hacer pastoral. Ok. Porque me parece que es lo que va a dar frutos en el futuro. Es un trabajo lento y ahí no mandamos nosotros, ahí manda el Espíritu Santo. Entonces todo dependerá de lo que uno se presta para la obra del Espíritu Santo, pero en eso ya uno deja de mandar porque uno no puede controlar eso. Pero su sueño es lograr que Sucre sea un territorio en el que la fe esté desde la raíz de los hogares. Exacto. Ok, qué chévere. ¿Y cómo cree que la iglesia va a poder cautivar esos corazones? Cuando la familia se evangeliza, los jóvenes se evangelizan. Es decir, me parece que realmente como tú planteas en la misma pregunta, ¿qué es lo que a los jóvenes no les convence? Que se lleve como una especie de doble vida. Por un lado soy creyente, voy a misa, participo en cosas de la iglesia, pero por otro lado mi manera de ver la política, de ver la economía, de ver la cultura, de ver la educación es otra, más acorde con la juventud, con otras mentalidades que no son las de la fe. Y entonces los jóvenes, pienso yo que en su interior hacen un análisis no tanto racional, sino muy interno, diciendo, pues, ¿para qué tanto ir a la iglesia si no vamos a cambiar? ¿Cierto? Si eso no nos va a cambiar, ¿para qué perdemos tiempo? Mejor quedémonos viendo lo que hay que ver en el teléfono o en la pantalla. La iglesia siempre ha tenido sus caminos para los jóvenes y Dios siempre ha suscitado carismas que van directamente a los jóvenes, a ayudarles a vivir con ellos una experiencia de fe desde la juventud, la fe juvenil. Qué lindas palabras, monseñor. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en tiempo de San Francisco de Asís. La situación no era menos que la que es hoy, en ese sentido, ¿no? Bueno, Francisco experimenta una llamada del Señor, se pone a vivir una vida un poco rarísima en aquel tiempo. Y lo curioso es que la autenticidad de vida de Francisco de Asís empieza a atraer a los jóvenes, primero a sus compañeros de farra de otros años atrás, y luego cantidad de jóvenes, tanto varones como mujeres, siguen detrás de Francisco porque la manera de entender la vida les cautiva. Yo pienso que eso es lo que de pronto está faltando en la iglesia, ¿no? Modelos que los jóvenes vean y digan, esto es lo que vale la pena seguir. Y qué bueno tener como referente esos modelos como San Francisco de Asís. Por último, cuando pasen los años, ¿usted cómo quisiera ser recordado aquí en nuestra ciudad? Los años ya pasaron. Sí, ya 75 años es una edad respetable. No sabe cuándo el Señor lo llame a rendir cuentas, ¿no? No, yo no me hago ilusiones de nada. Sí, porque uno no trabaja para que lo recuerden, ni para que le hagan monumentos, ni reconocimientos, ni nada. Eso no es el trabajo de uno. Y trabajar con esa ilusión es como trabajar en falso. Uno hace lo que Dios le inspira a hacer. Y lo importante, lo que yo quisiera como premio es ir al cielo. Señor, tengo alma misionera,
Qué bueno. ¿Algún mensaje final? No, pues agradecerte y agradecer a todo el equipo que ha colaborado contigo para esta producción. Y bueno, pues espero haber ayudado en algo, ¿no? Con mis pocos ejemplos de vida, para que alguno se plantee la vida de otra manera y para que todos se animen a emprender caminos de evangelización pensando en el futuro de la iglesia.